Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de la serie de programas Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que toda la colectividad pueda no solamente entender los problemas que como sociedad nos afectan, sino también cómo se pueden resolver esos problemas. En el día de hoy tendremos un tema sumamente polémico. Esta ley, a partir de que comenzó a gestarse en el marco de una ley habilitante que le fue aprobada al presidente de la República, ya desaparecido, Hugo Chávez Frías, en el año 2000, y el 2011 fue un año de polémica en torno a la aprobación de esta ley del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, que por supuesto encendió el debate nacional porque no fue a la discusión en el Parlamento como debería ser, sino que fue aprobada en el marco de una ley habilitante que estaba destinada para atender la emergencia por las lluvias que se vivió en el país en el año 2010. Sobre este tema tendremos 4 especialistas en el área. En primer término estará con nosotros Juan Ávila, es abogado, tiene maestría en Derecho Laboral y Administración del Trabajo de la Universidad del Zulia, es doctor en Derecho y actualmente es profesor de pregrado en las universidades Rafael Belloso Chacín y la Universidad del Zulia. También nos acompaña María Elena Boddington, abogada, con maestrías en Gerencia de Recursos Humanos y en Derecho Laboral. Es doctor en Ciencias Políticas y actualmente es docente de pregrado de la Universidad Rafael Belloso Chacín y docente de la Universidad del Zulia en el área de posgrado. Irama García también estará con nosotros. Ella es abogada egresada de la Universidad del Zulia, con maestría en Derecho Laboral y Administración del Trabajo de Luz y doctora en Ciencias Políticas. Y actualmente es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Finalmente estará con nosotros Randy Rosales, abogado egresado de la Universidad del Zulia, con especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rafael Urdaneta, es diplomado con el componente docente de la Universidad del Zulia y es abogado en ejercicio. Con ellos estaremos compartiendo este tema que para algunos ha sido un enorme beneficio para los trabajadores, para otro sector del país ha traído graves consecuencias a la productividad de nuestras empresas. Doctor Juan Ávila, ¿cuáles son los aspectos positivos que le ha generado esta ley a todos los trabajadores venezolanos? Mira, si nosotros hablamos de la positividad o de los elementos positivos o resaltantes que se podrían incluir dentro de esta norma sustantiva, tendremos que tomar en cuenta no un elemento, sino elementos de forma acumulativa. Desde el punto de vista recuerda que el derecho al trabajo es un derecho dentro de sus características, decimos que es un derecho evolutivo, se evoluciona con el tiempo y siempre todos los beneficios en materia laboral, en el tiempo, estos van aumentando, bajo el espíritu de lo que es la esencia del derecho del trabajo y esa forma en la cual la misma Constitución lo prevé, porque tiene incluso un carácter constitucional, el hecho social trabajo, que es lo que le da origen, lo que le da esencia al derecho laboral dentro de nuestro Estado venezolano. Hay unos puntos que podríamos resaltar, pero de una u otra forma, más que decirte lo positivo de la norma, son puntos que son como claves y desde un punto de vista personal, ¿verdad? Algo, no sé si llamarlo neurálgico o desde un punto de vista que quedará para el reglamento, nuevo reglamento que debe nacer al unísono de esta norma, que regula una serie de elementos que se nos presentan hoy por hoy. Te podría llamar ahorita la atención en el caso de que esta nueva ley orgánica del trabajo prevé o incluye a los pasantes, ¿verdad? Lo que son los pasantes, los becarios académicos, en su artículo 306, 307, incluso hasta el 310, que te desarrolla una serie de actividades que estos pueden realizar. Entonces te dice que sí, que recuerda que ya que nosotros somos una institución desde el punto de vista educacional, la Universidad Rafael Belloso Chacín, incluye dentro de sus programas lo que es la figura del pasante, que va a depender en función a cada carrera en la cual se encuentra estudiando esta persona dentro de su formación integral, ¿verdad? Cumplir una serie de requisitos en función a lo que está condicionado a ese pensum de estudio. Correcto. La misma ley te prevé que estos pasantes que desarrollarán una actividad para su formación personal,
para su capacitación, esta es una figura en la cual no tendrá un carácter meramente laboral. Incluso antes de que naciera esta ley, hay una disposición, una sentencia, que era la 1546 del 16 de octubre del 2009, donde esa decisión del TCJ incluye que estos pasantes no tendrán un carácter como trabajadores. Pero mira, con esta ley se da algo muy particular, que nos dice el artículo 43 de la misma ley del trabajo, donde te dice quiénes son las personas que deberán estar amparadas por la LOCSIMAP. Y dentro de ese amparo incluye, específicamente a los becarios, y al mismo tiempo, antes, efectivamente, la misma ley, de acuerdo a lo que está previsto en la LOCSIMAP como norma especial, te habla meramente de trabajadores, que son los que están amparados. Entonces, cuando te incluye, o según lo dispuesto en este artículo 43, te dice, aparte toda la modalidad de trabajadores que también deberán estar incluidos, porque gozarán de estos beneficios los becarios y los pasantes. Imagínate tú entonces, ¿estos pasantes tienen un carácter laboral o no tienen un carácter laboral? Ahí es donde surge como la gran interrogante. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Eso queda en el limbo ahí en la ley entonces? Efectivamente, sí. Quedaría como al margen. A mi juicio, yo creo que sería algo que se tendría que determinar o regular, o de una u otra forma especificar en el reglamento de la nueva ley. Recuerda que cuando también entra en vigencia lo que tiene que ver con la jornada de trabajo y los 2 días continuos de descanso, sale un reglamento parcial para regular expresamente eso. Asumimos que en esos términos, que es algo que me ha llamado muchísimo la atención, en esos términos el nuevo reglamento de la ley tendrá que regular esa posición. Ahora, yo entiendo que el cambio de un sistema laboral a uno nuevo no es nada fácil, sobre todo en un país con tantos conflictos y tanta división como el que vivimos en Venezuela. Pero ¿cómo ha sido esa transición de ese cambio del viejo modelo al nuevo modelo que establece la nueva ley del trabajo? Mira, yo como abogado en ejercicio lo que considero que en su momento de entrar en vigencia causó como un poco más de revuelo, y tuvo que ir específicamente girado en torno a lo que eran los 2 días continuos de descanso. Correcto. Que causó muchísima alarma, muchísimo incluso incomodidad, malestar, no solamente en las empresas. Cuando te digo meramente formales es porque están regidas totalmente por la ley del trabajo, pero te podría hablar de algún régimen especial. En el caso de los trabajadores agrícolas, imagínate cómo muchísimos ganaderos, los cuales nosotros les prestamos esos servicios, y decían, ay, ¿cómo hago con esos 2 días continuos? Al momento del ordeño y tal, había como cierto. Hay mecanismos en los cuales tú tienes como regularlo, pero cuando no estaba el reglamento había como mucha incertidumbre, que son elementos en los cuales, a mi juicio, creo que lo que más escosor pudo causar, tanto al ámbito industrial como al ámbito laboral. Además, a nivel de las empresas, eso generó unas dificultades enormes. Hay empresas de producción continua, que no pueden descansar, que normalmente no trabajan de lunes a viernes. Pero entiendo, doctora María Elena, que la situación política venezolana, por supuesto, dificultó mucho, esa transición hacia la nueva ley del trabajo. Es posible, por supuesto, siempre la política va muy ligada a lo que ha sido el hecho social trabajo, evidentemente que sí. Pero tocando un poco lo que acabas de mencionar sobre la parte de la jornada continua, sobre todo en ese particular, el reglamento o la reforma parcial del reglamento, que por cierto todavía existe disquisiciones acerca de si es un nuevo reglamento, evidentemente que no. Sigue vigente el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo derogada del 2006 con esta reforma parcial. Por eso el doctor hablaba de que es necesario un nuevo reglamento que ya sustituya el de 2006, que realmente considera todos estos elementos y algunas contradicciones que se han establecido. Por ejemplo, en el caso de la jornada continua por turno, cuando la ley dice que un trabajador puede prestar servicios en ese sentido una semana de 6 días, si te está estableciendo que tiene que haber 2 días de descanso, solo va a tener 1. ¿Qué pasa con ese segundo día? Ese segundo día se va a adicionar al periodo vacacional. Sin embargo, hay una contradicción entre lo que es la exposición de motivos de la ley y lo que está establecido en el 170. Tenemos que ir a comerciales, pero yo le agradezco que en el próximo segmento nos profundice en eso, porque entiendo desde mi óptica que eso es una de las cosas que mayor dificultad ha tenido a nivel de la empresa privada para poder adaptarse. Vamos a unos comerciales y ya regresamos.
Continuamos en este programa especial sobre la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. La doctora Marilena Boddington en el segmento anterior estaba ya comenzando su explicación en torno a las características de la jornada de trabajo, que ha sido uno de los puntos más polémicos en torno a la ley. ¿Pudiera continuar con su explicación, doctor? Cómo no. De verdad que ha sido un punto que ha sido objeto de bastante disquisición entre jurisconsultos, académicos, porque a pesar de que dijéramos, no, la jornada es agotada, pero tiene muchas aristas. Te comentaba entonces que existía una contradicción entre lo que está en la exposición de motivos de la ley y lo que establece realmente el 176. Cuando el 176 de la ley establece que cuando tienes una jornada de 6 días a la semana, tienes un día de descanso, el segundo día, que es obligatorio por la ley, debe ser acumulado al periodo vacacional. Sin embargo, la exposición de motivos establece que por cada 4 semanas de 6 días será adicionado ese día al periodo vacacional. Entonces existe una contradicción entre la exposición de motivos y lo que está en el artículo. ¿Cuál deberíamos aplicar entonces? Hay un principio en materia laboral que es el principio de favor, se aplicaría lo que más favorezca al trabajador. Ahora ponse por lo que menos económicamente, el impacto económico que menos sea para la empresa, ¿no? Para la entidad de trabajo en este caso. Mira, yo asesoro tanto empresas del Estado como empresas privadas. Y la Inspectoría del Trabajo tiene una firmeza con las empresas privadas que eso es increíble. Sí. O sea, ahí no hay ningún tipo de objetividad. Que parte de la filosofía del Ojalá gobierno. Efectivamente se cumpliera esa objetividad. Es una opinión muy personal. ¿Y cómo ha interpretado la Inspectoría esta situación de la jornada laboral? Mira, nada, absolutamente. La mayoría de las empresas que tienen que dar sus 2 días continuos de descanso. Así, sin ningún tipo incluso, ya cuando en muchas de esas empresas nos estábamos poniendo al día, tal cual como lo preveía la ley, que fuéramos haciendo la participación de la jornada de trabajo. Mira, te podría decir que una de las empresas me echaron el horario, la propuesta de jornada en función al horario que le teníamos que presentar 35 veces. Hasta que no lo adecuamos a los términos como ellos lo querían. Claro, lo cierto Entonces, es que... en ese caso expreso que tuvimos que hacer, mira, la empresa se vio en la necesidad de sacar un poco de trabajadores, y minimizar la jornada, o sea, trabajar simplemente en muchos casos, una jornada desde un punto de vista partiendo de la modalidad de la prestación de servicio, unos de miércoles a domingo, dejábamos de trabajar los lunes y entonces contratábamos unos eventuales por los martes, o sea, eventuales que se hacen continuos. A mí me llamó continuos. mucho la atención porque sobre todo empresas del sector comercio que están acostumbradas a trabajar los fines de semana, claro, eso ha generado mucho cambio, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cambio ha generado esto en este tipo de empresas, doctora? Otra cosa que quería comentar yo al respecto es, usted habló acerca de la práctica, porque una cosa es la norma y otra cosa es la práctica. Entonces, en el caso de los vigilantes, recordemos que los vigilantes prestan una labor que es una labor de, vamos a decir, como muy inactiva, que ellos no ejercen una prestación de servicio que gastan mucha energía. Sino no hay ni gasto físico ni gasto intelectual. Exactamente, sino simplemente vigilan. Hubo un cambio y a raíz de esto, de darle 2 días continuos de descanso, estas personas generalmente, yo no estoy hablando de las personas que trabajan para una empresa de vigilancia, sino de este vigilante que contratan los edificios, etcétera. Ellos, obviamente, como hubo que regular esa jornada por cuestiones de horas, reducirle la jornada, ellos, porque por experiencia lo digo, se han visto en la necesidad de que esos días que obligatoriamente el condominio, vamos a decir así, si es que prestan labor de vigilante dentro de un condominio residencial, ellos han tenido la necesidad, obviamente económica, de buscar esos 2 días de descanso. En realidad lo que quiso el espíritu del legislador es que descansen esos 2 días, más buscan trabajo en otro condominio. Entonces, al hacer un balance de la ley, fue efectivamente, o sea, lo que quiso el espíritu del legislador, en realidad dio donde quería dar. Es correcto. La doctora Boddington, una preguntita. Fíjese, una de las cosas que más vendió el gobierno en torno a la ley era no solamente los 2 días de descanso, sino la reducción a 7 horas diarias, ¿correcto? La jornada de trabajo. Ellos vendieron la idea como que iba a incentivar la generación de empleo. ¿Ha sido así? Bueno, como lo comentaba, el caso de los vigilantes, que es un horario convenido, está dentro de las excepciones y prolongaciones de jornada, y sin embargo, cuando le dicen, bueno, él puede trabajar 11 horas al día máximo, su guardia,
pero en el promedio de 8 semanas no puede superar las 40 semanales. A eso es lo que dice. Entonces, en vez de beneficiarlo, Claro. ha tenido que buscar otra entrada para compensar aquellos días en que no va a laborar, porque evidentemente la limitación le disminuye. Y la empresa se ajustó al nuevo horario, pero no generó más empleo. Exacto, no ha generado más empleo, exactamente. Hay otra cosa, la jornada a tiempo parcial, ¿no? Cuando anteriormente se establecía que una persona que trabajaba su día de descanso, necesariamente se le da un descanso compensatorio, por ejemplo, en la semana siguiente, pero la ley, por ejemplo, habla o se expresa de que 4 horas o más, es decir, que si yo laboraba 4 horas en mi día de descanso, que es mediodía, ya yo tenía derecho a mi descanso completo en la semana siguiente y el pago, por supuesto, remunerado. ¿Qué pasó ahora en la reforma parcial? Habla de que el salario y todos los beneficios se deben adaptar a la jornada a tiempo parcial, es decir, que entonces de alguna manera, opinión muy personal, pudiera estar afectando entonces, en vez de ahora recibir ese día completo, solamente va a recibir lo correspondiente, si fue mediodía, solamente mediodía. Entonces hay ciertos elementos que en vez de beneficiar, considero que no, más bien Hay muchos vacíos han en torno a la ley. En el próximo segmento con la doctora Irama García vamos a conversar sobre el tema de la convención colectiva. Correcto. Sobre todo a nivel del sector público hay muchas dificultades. El caso Sidor, por ejemplo, es evidente los últimos días lo que ha venido ocurriendo. Ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado a un tema bastante polémico y como han podido ustedes observar en la participación de nuestros expertos, tiene muchos puntos, como muchos vacíos, ¿no?, en torno a la interpretación de la ley y su ejecución. La práctica es lo que por supuesto complica más. Doctora Irama García, ¿cómo esta ley ha impactado, mejorado o empeorado la situación de la contratación colectiva en Venezuela, que no es nada fácil? Nada fácil. En Venezuela, no actualmente, sino años atrás, se caracterizó porque hay una conflictividad laboral fuerte. Vamos a ubicarnos en el sector público, que fue el que usted habló en el segmento anterior. Sidor, nombró a Sidor. Sidor es, vamos a decir, la segunda empresa pública más importante. La semana pasada, finales de julio, sabemos a través de los medios que hubo una marcha, vamos a decir así, muy numerosa, convocada por CITUS. CITUS es el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Siderúrgica y sus similares. Esta marcha, a esta marcha convocado por CITUS, acudieron sindicatos no solamente de Sidor, del centro, de la parte central, de la parte oriente y occidental, sino también que apoyaron otros sindicatos como Refractario, que es la antigua Cerámica Carabobo, Ferrominera del Orinoco, Benalún, entre otras sindicatos que también acudieron para apoyarlo. ¿Cuál era el motivo? El motivo es que la empresa de Sidor tiene 4 años la convención colectiva vencida. Dirán, ajá, pero ¿qué importa si hay beneficio? Se importa y mucho por el impacto económico. ¿Qué sucede cuando la convención colectiva está vencida? Obviamente hay un principio que todos los abogados lo conocemos, que es el principio de ultraactividad, en función al cual la convención colectiva, aun cuando esté vencida, toda su normativa, todas sus cláusulas siguen vigentes. Pero también sabemos que en Venezuela la situación o la inflación económica y la inflación da duro. Estos trabajadores que dirán, ellos tienen muchos beneficios. Bueno, sí, tienen beneficios socioeconómicos, sociales, de tipo en cuanto a cuestiones industriales, ¿verdad? Seguridad industrial, sí lo tienen, pero cuando una convención está vencida 4, 5 años, la inflación sigue. Por supuesto. Inclusive, vámonos a Corpoelec. En el caso de Corpoelec, el presidente del sindicato de aquí del estado Zulia, que se llama Freddy Medrano, denunció que hay trabajadores que están por debajo del salario mínimo. En el caso de Corpoelec, está vencida desde hace 3 años la convención colectiva. Asimismo, ellos denuncian también que hay incumplimiento en cuanto a beneficios de tipo socioeconómico. En el caso Corpoelec, denuncian también que la dotación de uniformes, de cascos, de protectores auditivos, no se los están dando. Y entiendo que esos trabajadores están en un riesgo importante. Totalmente,
Imagínense los zapatos de seguridad, ellos que andan, o sea, que pueden pisar cualquier cable o cualquier accidente que pudieran tener. Me preguntó, ¿qué ha pasado con la ley? Bueno, la ley, particularmente pienso que hoy en día para negociar una convención colectiva vamos a ubicarnos en el sector público. El sindicato, esto no es nuevo, esto lo traía la ley anterior. El sindicato, el patrono negocia la convención colectiva con el sindicato más representativo. Ahora, ¿qué trae de nuevo esta ley y qué, vamos a decir, crea como como un retraso, entre otros tantos? Que el sindicato tiene que ser legítimo, tiene que estar legítimo. Es decir, que tiene que estar, vamos a decir, la junta directiva con la cual se va a negociar tiene que estar vigente, tiene que ser legítima. Entonces, si hay una junta directiva o un sindicato que tenga su junta directiva vencida, obviamente hay que hacer las elecciones para que ellos sean legítimos y para poder empezar el procedimiento de negociación colectiva. Sin contar que a veces hay grandes instituciones o empresas que tienen 2, 3 sindicatos, pues por supuesto eso genera un conflicto, ¿no? Sí genera, pero acuérdese que, como dije hace poco, tiene que ser el más representativo. Okay. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando este sindicato, vamos a partir del punto de que sea el más representativo, pero tiene su junta directiva vencida, este sindicato tiene que participar o notificar al CNE, cuestión que en la ley anterior no lo había. Y el CNE, después de su notificación, tiene que publicarla en una gaceta electoral. Es ahí donde viene la traba, donde puede ser que el sindicato notifique al CNE, pero ¿cuánto tarda el CNE para publicar esto en gaceta? No solamente en el caso de los sindicatos, esto también está ocurriendo en el caso de los gremios profesionales. Colegio de Abogados. Sí, porque el problema no viene de la ley, sino de la Constitución, que le dio competencia al CNE para regular elecciones de gremios. Y eso ha retrasado todo ese proceso de renovación lo que hace de la sindicatos ley, y gremios. sí, lo que hace la ley, digamos, es adecuarse al mandato constitucional. Correcto. Porque la ley derogada es preconstitucional, de modo que la nueva debe adecuarse obligatoriamente a lo dispuesto en la Constitución. Sí, pero recuerda que aun cuando en la Constitución le da competencia al CNE, existen los convenios internacionales, el 87 específicamente, en donde todo lo que eran elecciones sindicales, ellos tenían autonomía para ello. Sí, yo también pienso que eso viola el principio de injerencia Totalmente, antisindical por parte del Estado. Totalmente. Sin embargo, el problema no está en la ley, sino en la disposición constitucional que así lo previó. Si nos vamos a eso, entonces la Constitución violaría El convenio número 87, Correcto. suscrito por Venezuela ante la OIT. Correcto. ¿Qué está sí. ocurriendo con las convenciones colectivas del sector privado? Porque hay conflictos bastante notorios, como ha ocurrido con muchas grandes empresas como Polar y cualquiera de sus empresas que forman parte del grupo, ¿no? ¿La ley ha tenido algún tipo de incidencia en la discusión de esas convenciones colectivas que ahora son mucho más conflictivas que anteriormente? No, no. En el caso de las negociaciones de convenciones colectivas en el sector privado, eso no cambió absolutamente para nada. Lo que sucede es que, y no es ahora solamente, sino no le echemos la culpa a este gobierno, ¿ok? Correcto. Sino que esto viene de atrás. El sector privado cada vez negocia menos convenciones colectivas. ¿Por qué? Exactamente. La parte económica. No les conviene. 100%. El impacto económico. ¿Por qué? Porque cuando se negocia una convención colectiva hay que tener capacidad, el patrono tiene que tener capacidad económica para poder atender o para poder cumplir todo aquello a lo cual se está comprometiendo. Claro. Una convención colectiva no es nada más que, vamos a decir, un contrato entre las partes. Si yo me comprometo a algo, obviamente tengo que cumplirlo, viceversa. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo le quiero dejar un tema pendiente al doctor Randy Rosales. Usted, antes de comenzar el programa, me dijo algo muy interesante, y es que esta ley, al no ser discutida en la Asamblea Nacional, tiene visos de inconstitucionalidad. Al regreso, quiero que me aclare ese punto. Volvemos a este espacio especial dedicado
a la discusión en torno a la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En el segmento anterior le dejaba una inquietud al aire al doctor Randy Rosales, porque antes de comenzar el programa, él comentaba que esta ley tenía visos de inconstitucionalidad, porque no había sido debatida y aprobada en la Asamblea Nacional. ¿Pudiera aclararme el punto? Sí, fíjense, la Constitución establece un mandato dirigido a la Asamblea Nacional para que en el plazo de 2 años discuta y apruebe una nueva ley orgánica del trabajo ajustada a los cambios que la misma Constitución ordena. De modo que el mandato está dirigido al Parlamento, no al Ejecutivo. ¿Qué hizo el Parlamento? Delegó su facultad legislativa en el Ejecutivo Nacional, a través de una ley habilitante, pero no para discutir y aprobar una ley orgánica del trabajo, sino para atender, como usted lo dijo al inicio del programa, la emergencia de las lluvias en el país. Ahora, se preguntarán, ¿qué tiene que ver la emergencia de las lluvias con el cumplimiento de un deber constitucional de sancionar una ley del trabajo que estaba dirigida a la Asamblea Nacional? Absolutamente nada. Lluvias con derecho al trabajo no tiene relación. Además que la misma Constitución ordena que las leyes deben ser sometidas a consulta pública. E incluso la Sala Constitucional de CJ ha establecido que cuando el Ejecutivo Nacional haga uso de su facultad legislativa delegada por la Asamblea, los decretos que publique debe someterlos a consulta pública también a la sociedad civil, porque al fin y al cabo son leyes, e incluso le ha permitido dar el carácter orgánico a esas leyes. Entonces, si va a dictar el Ejecutivo una ley orgánica, está obligado a discutirlo con la sociedad civil. ¿Qué supimos de esta ley? Esta ley supimos su contenido apenas 2 días antes que se publicara por Gaceta, cuando el presidente subió 2 tweets, el expresidente Chávez subió 2 tweets en su cuenta Twitter diciendo volvió el doblete. Y pudimos presumir que la indemnización prevista en la Ley Orgánica del Trabajo del 90 iba a volver. Correcto. O cuando dijo un día después que iba a reducir la jornada laboral. O cuando el mismo día de publicación de la ley, el Ministerio del Trabajo lo colgó el proyecto en su portal web. Pero es que es importante destacar que cuando el presidente el 30 de abril del 2012 firmó el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, ese decreto que él firmó, que estampó la rúbrica Justicia Social en rojo, que se subió en la página del Ministerio del Trabajo, no es el mismo que 7 días después, el 7 de mayo de 2012, fue publicado en Gaceta Oficial. ¿Por qué? Porque respecto al decreto que él firmó, que estampó la rúbrica Justicia Social, se sucedieron varios cambios respecto al que se publicó el 7 de mayo en Gaceta Oficial. Ocurrió lo mismo que ocurrió con la Constitución Nacional del Ocurrió lo 99. mismo, solo que cambios aún más evidentes. Aumentaron las sanciones. ¿Cómo justificaron esos cambios? Si había sido No firmado. hubo justificación alguna. Y esos cambios son ilegales, me imagino. Por supuesto, porque, digamos, fue algo lo que se firmó y otra cosa fue lo que se publicó en Gaceta Oficial. Pero como la ley no fue discutida, nadie tenía conocimiento del contenido del proyecto, la ley fue difundida apenas 2 días antes de que el presidente la firmara, de modo que eso pasó bajo la mesa. Si se hubiera seguido el procedimiento parlamentario normal, es probable que todo esto que hemos hablado y que ha generado vacíos en la ley pudieron haberse superado, ¿correcto? Posiblemente porque se hubiera consultado a las universidades nacionales, a la sociedad civil, a los institutos académicos científicos y se hubiera podido debatir en torno a la mejor solución de una propuesta legislativa, lo cual no se hizo. En Venezuela, en el 2003, se aprobó un proyecto en primera discusión de la Ley Orgánica del Trabajo y quedó allí. Luego en 2006 se volvió a aprobar otro y quedó allí. Nunca pasó ni siquiera a la segunda discusión, que es la discusión artículo por artículo. Pero sí había un proyecto de ley que fue difundido antes de que Sí, saliera. correcto, Sin pero embargo, no fue ni cercanamente similar al que finalmente se aprobó. El Partido Comunista publicó un proyecto que no fue ni cercanamente al que finalmente se aprobó. Y es tanto así que, como decía, lo que el presidente firmó el 30 de abril no es lo mismo que se publicó en Gaceta el 7 de mayo. Una de las cosas que destacó mucho el gobierno fue la eliminación de la tercerización, ya que ellos han venido, por decirlo de alguna forma, satanizando la tercerización laboral. ¿Eso es beneficioso? ¿Ha sido perjudicial para la sociedad? ¿Cómo ha quedado el tema? Bueno, primero hay que aclarar que terminológicamente la ley no regula la tercerización. La ley habla de tercerización, enuncia la tercerización, pero no regula la tercerización. ¿Qué es la tercerización? Tercerizar es descentralizar productiva y económicamente la actividad de una empresa. Es ocupar en un puesto de trabajo que antes lo tenías tú dentro de tu empresa a un tercero, ajeno a tu empresa, sea a través de una empresa externa o sea a través de otro proceso productivo que tú encamines para ocupar esa fuerza de trabajo. Eso es tercerizar.
que está regulado como una actividad lícita en España, en Brasil, en Argentina, en Pero Chile, en ellos Perú. alegaban de que era violatoria de los derechos del trabajador. No, no lo es, no necesariamente. La Comisión Europea publicó un informe en 2002 donde distinguió entre dos tipos de tercerizaciones, la lícita y la ilícita. La lícita es la que ocurre cotidianamente en la industria petrolera venezolana, donde encarga fases de su proceso productivo a otras empresas, a que hagan estudios de exploración de crudo, luego estudios de calidad del crudo, que son parte del proceso productivo petrolero, otro para su comercialización. Igual a la industria siderúrgica, igual a la industria de la construcción. O sea que la tercerización, como actividad que constituye una descentralización económica de la empresa, existe y seguirá existiendo. ¿Qué fue lo que reguló la ley venezolana? Lo que lo reguló, y lo dice el mismo artículo 47-48, fue el fraude a la ley. Solo que lo llamó tercerización, quizá porque era más comercial. Pero en verdad lo que reguló fue el fraude a la ley. Lo que la ley prohíbe es el fraude o simulación que esté encaminado a desvirtuar, desconocer, obstaculizar la aplicación de la ley del trabajo. Y le da 4 modalidades a ese fraude. Suscripción de contratos mercantiles o civiles en desconocimiento de un contrato laboral, creación de entidades de trabajo para evadir costos u obligaciones laborales, empleo de intermediarios para evadir responsabilidad del patrono directo. Pero en verdad son figuras de fraude que ya estaban reguladas con la ley anterior, solo que se le agrupó bajo el nombre de tercerización, quizá porque era más comercial, más atractivo, más publicitario. O sea que en vez de eliminarse, lo que debió fue regularse más la tercerización para no eliminar esa fuente de empleo. Por ¿correcto? supuesto, como ocurre en otros países de América Latina, donde en verdad se regula la tercerización como fenómeno económico y se establecen límites. Por ejemplo, si tú vas a descentralizar tu proceso productivo, como ocurre en la industria automotriz, donde en la concepción fordista de la industria automotriz, una misma empresa hacía todas las fases del proceso productivo, de elaboración del automóvil. Ahora no. Ahora de pronto la industria automovilística puede importar partes o piezas ya constituidas de otras empresas. Eso es tercerización. Eso es descentralización de tu proceso productivo. Yo encargo fases y un proceso a otras empresas. ¿Por qué? Porque puedo así abaratar costos, puedo, digamos, ser más efectivo, puedo ser más eficiente, pero no implica necesariamente una violación a la ley. Si Venezuela se hubiera concentrado en regular eso, en regular esa tercerización lícita, hubiéramos tenido un mejor provecho que simplemente vincular a tercerización con fraude y decir que todo tipo de tercerización es fraude a la ley, lo cual no es cierto. Eso es correcto. Y yo creo, disculpa tal vez la intromisión, y me parece muy bien los comentarios que acaba de esgrimir el compañero, porque en ese caso específico, ¿okay?, quien más ejecute ese tipo de actividad, pero por la modalidad incluso de cómo se presta el servicio, como bien lo decía, que era dentro de la industria petrolera, recuerda que, mira, bajo el imperio de la ley anterior teníamos miles de jurisprudencias que de una u otra forma hablan de lo que era la simulación y nos decían cuáles eran los casos en los que se da simulación y tú lo tenías como ejemplo. O sea, es una práctica frecuente tanto el outsourcing, la subcontratación dentro de la prestación del servicio, porque tú siempre y cuando te dedicas a lo que es tu esencia, imagínate una universidad. Ok, tú como universidad necesitas contratar vigilantes, tú vas y puedes buscar un tercero para que ejecute ese tipo de actividad. Entonces yo creo que más que satanizar, efectivamente, como muy bien lo decía, esa tercerización, que de una u otra forma comparto incluso el criterio, no lo vi así como algo tal vez comercial o que fuera más llamativo, sino sencillamente, mira, fue crear un término en función a que no pudiese comprender tal vez la masa laboral el origen, pero ¿por qué dan los 2 años? O sea, quien más tiene esa modalidad de trabajadores dentro de su prestación de servicio es el mismo Estado venezolano. El mismo Estado venezolano. Antes de ir a la pausa, para el próximo segmento que entramos a las conclusiones finales, les quiero dejar este interrogante a cada uno de ustedes. ¿Qué le cambiarían? ¿Qué ajustarían de esta ley del trabajo para que esta ley, por supuesto, fuera más efectiva, no solamente para el trabajador, sino también para el sector privado? Porque yo creo que no se trata de castigar al empresario, sino que existe una relación ganar-ganar. Ya regresamos. Regresamos a las conclusiones finales de este interesante programa que ha permitido aclarar muchas dudas que de pronto usted tenía en torno a la nueva ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Le dejaba una inquietud a cada uno de nuestros especialistas.
¿qué le cambiarían, qué ajustarían de esta ley para que fuera más efectiva y pudiera de verdad construirse una relación ganar-ganar? Que gane el trabajador, pero que también el empresario o el Estado también gane. Doctor. Yo tal vez voy a responder con una interrogante que siempre me he planteado dentro del ámbito laboral, o lo que es la concepción laboralista, que incluso tiene un rango constitucional. Y yo te lo mencionaba en la primera oportunidad cuando iniciaste conmigo el debate de formulaciones de planteamiento. Mira, cuando hablamos del hecho social trabajo, que es un elemento que incluso, mira, lo recogió nuestra Constitución, lo recoge nuestra ley, desde la forma en cómo muchos de los preceptos que están contenidos dentro del ámbito laboral venezolano devienen de lo que es el derecho español. Ahí empezamos a hablar de ese hecho social. Y cuando hablamos del hecho social pareciera que únicamente se refiriera a una de las partes dentro de la relación. Es correcto. Mire, yo cuando te hablo de hecho social trabajo, yo te podría decir que te estoy hablando de pleno empleo. Yo cuando te hablo de hecho social trabajo estoy hablando de que efectivamente se permita dentro de lo que es una unidad de trabajo, ¿okay?, el cumplimiento de las normas, pero para ambas partes dentro de la relación, sin ningún tipo de ni distingo de condiciones de raza, de credo, condiciones políticas. Entonces, donde efectivamente se respete la condición de ese trabajador. No un sindicalista aquel el que pelea más o el que menos trabaja. El verdadero sindicalista debería ser aquel que más trabaja por sus trabajadores, pero que también trabaja dentro de la unidad de trabajo o dentro de la unidad de empresa. Entonces, sencillamente, con esto yo digo, bueno, vamos todos a hacer lo que tenemos que hacer partiendo de lo que está previsto en esa norma. Y como decía muy bien el compañero, perfecto, está una norma. La norma debió ser discutida, tal vez muchísimos planteamientos se hubiesen podido subsanar, pero recuerda, tú instauras la norma y efectivamente esta va a ir evolucionando. Entonces no quisiera tocar aspectos tal vez aislados, es mi posición, sino que sencillamente lo que es un precepto constitucional, que es ese hecho social trabajo, no está únicamente dirigido al trabajador, sino a todos aquellos que estamos involucrados en lo que es una relación de trabajo. O sea, que más que el cambio en la ley, es el cambio en la práctica, en la ejecución de dicha ley. Doctora María Elena Bodito. Mira, recientemente hubo una jornada en Caracas donde participaron el sector empresarial, sindical, inclusive habían representantes de la Asamblea Nacional. Se está haciendo ahora lo que se debió hacer antes de que se publicara la Ley Orgánica del Trabajo. Claro, esto es unas mesas para evaluar cuál ha sido el impacto de la ley que se debe revisar. Son muchos aspectos los que, en mi opinión, se deberían revisar, pero particularmente que es uno de los procesos que más aristas tiene, el procedimiento de reenganche del trabajador. Realmente considero que ahí el patrono queda en un total estado de indefensión. Y en mi opinión particular, ese sería uno de los tantos aspectos que debería revisarse. Por supuesto, revisarse con la participación de académicos, una mesa de diálogo social, la verdadera mesa de diálogo social que debe haber antes de llegar realmente a revisarse o a publicarse una reforma de la ley. Doctor Irama. Ok. Particularmente pienso que estoy totalmente de acuerdo con mis colegas, que ha debido, como ley orgánica que es, ha debido ser discutida. Discutida no solamente con, vamos a decir, el pueblo, con las personas, con los trabajadores, sino también hay que darle participación al sector empresarial, que a ellos lamentablemente los han obviado dentro de este proceso. Asimismo, igual que como dijo la doctora María Elena, hay muchos dentro de la ley, son muchos los artículos en donde deben ser, creo que, revisados. Estoy totalmente de acuerdo con ella, con lo del procedimiento de reenganche, y en el caso de, también podríamos hablar de la reunión normativa laboral, que es algo muy específico, es la discusión de convenciones colectivas, pero a nivel, vamos a decir, por rama empresarial, también es necesario revisarla. Doctor Randy. Yo particularmente cambiaría la concepción de la ley hacia una concepción que entienda que es más favorable preservar la fuente de trabajo que aumentar sin ton ni son beneficios y conceptos laborales. Porque al preservar la fuente de trabajo, se preserva precisamente la productividad del país, se preserva la generación de producto hecho en Venezuela y a la vez se preserva la estabilidad en el empleo.
Particularmente, ¿qué cambiaría en concreto? Cambiaría en concreto la facultad que otorgó la ley al Ejecutivo Nacional para dictar decretos de inamovilidad laboral. Porque la inamovilidad laboral ha sido totalmente trastornada en el derecho venezolano. Una inamovilidad que debería ser restringida a casos específicos y temporales como la mujer embarazada. ¿Cuánto tiempo tenemos con inamovilidad Desde el laboral? 2002 por decretos presidenciales de inamovilidad laboral que se han venido prorrogando hasta el último, que abarca a todos los trabajadores sin importar el salario que devengue, de modo que un trabajador que devengue 40.000 bolívares mensuales tiene inamovilidad laboral. 12 años. Siempre que no sea Mucho trabajador de tiempo, ¿no? dirección. Demasiado Y eso ha tiempo. generado distorsiones, porque es frecuente leer o ver cómo hay casos de empresas donde el trabajador se niega a trabajar sencillamente, se hace el enfermo, lo que sea, y no hay forma de hacerle cumplir con su jornada de Sí, trabajo. porque ¿no? tú puedes iniciar un procedimiento de autorización para despedirlo, pero es un procedimiento que en la práctica no se cumplen los lapsos legales establecidos, que el inspector tiene 8 días para decidir, pero que se tornan en meses en la práctica. Y mientras tanto tienes al trabajador causando daño dentro de la entidad de trabajo. Entonces, la inamovilidad laboral debe restringirse a lo que fue su génesis, proteger a los sujetos vulnerables, mujeres embarazadas, representantes sindicales, delegados a prevención, Salario mínimo. pero no ampliar a toda la masa laboral, porque eso lo que crea es un clima de ausentismo laboral, falta de meritocracia en el trabajo, el trabajador no se preocupa por cumplir sus obligaciones laborales porque sabe que tiene inamovilidad, de modo que esto ha hecho mucho daño a la producción nacional, ha hecho mucho daño a los climas laborales en las empresas, y para mí, en concreto, eso debería ser un punto que debería quitarse de la ley. Esa facultad expresa que se le dio al Ejecutivo para dictar decretos sobre inamovilidad laboral. Yo creo que finalmente esta ley debería revisarse. Totalmente. Yo no soy abogado, no pretendo serlo, me declaro totalmente lego en la materia, pero desde su génesis ya vino distorsionada, porque no hubo una discusión, no solamente en el Parlamento, sino pública. Yo creo que ahí la solución es hacer una revisión de la ley, una revisión pública mediante consulta a especialistas que puedan aportar para que esta ley, por supuesto, se construya, bajo lo que decía el doctor Juan, o sea, que de verdad no solo beneficie a un sector, sino que beneficie a todos los actores que forman parte del sistema laboral. Les quiero agradecer su presencia en el día de hoy. Creo que ha sido un extraordinario programa y ha podido aclarar muchas de las dudas que tiene nuestra audiencia en torno a un tema que es muy importante, que nos afecta a todos por ser muy cercano, pero que por ser un tema muy técnico a veces no manejamos adecuadamente. Muchísimas gracias y por supuesto gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.